La primera parte del discurso del método, la razón y el inicio del camino hacia la verdad. En la primera parte del discurso del método, René Descartes inicia su reflexión sobre la necesidad de construir un conocimiento seguro y claro, uno que no pueda ser derribado por la duda. En este punto, el filósofo no expone aún su método con precisión, sino que se centra en la naturaleza de la razón, en sus experiencias personales y en las limitaciones del conocimiento que había recibido hasta ese momento. Es una introducción que, aunque aparentemente sencilla, encierra los fundamentos de su proyecto filosófico y su ruptura con la tradición. Descartes presenta las bases de su búsqueda, una razón común a todos los hombres, la crítica a los sistemas establecidos y la necesidad de encontrar un método que proporcione certeza en el camino hacia la verdad. La primera afirmación de Descartes, que actúa como pilar inicial de su pensamiento, es que el buen sentido, o la razón, es la cosa mejor distribuida del mundo. Con esto, declara que la razón, esa facultad que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, está presente en todos los seres humanos por igual. Nadie carece de ella, y todos creen poseer suficiente. No existe una desigualdad real en la capacidad de razonar, sino en la manera de aplicarla. Así, aunque las personas difieren en sus opiniones y en sus conocimientos, estas diferencias no se deben a que unos tengan más razón que otros, sino a la forma en que cada uno la utiliza para guiar su pensamiento y tomar decisiones. Esta afirmación tiene un profundo sentido democrático. La capacidad de razonar no es un privilegio de unos pocos, sino una facultad universal. Todos los seres humanos tienen la posibilidad de acceder a la verdad, siempre que utilicen la razón de forma correcta. Esta idea, aunque simple en apariencia, constituye una ruptura con la visión tradicional del conocimiento. Hasta ese momento, la filosofía y el saber estaban dominados por la autoridad de los grandes pensadores del pasado, por la tradición escolástica y por instituciones que determinaban lo que debía considerarse verdadero. Descartes rechaza esta dependencia de la autoridad y afirma que cada individuo, si aplica su razón de manera adecuada, puede llegar a descubrir la verdad por sí mismo. Este énfasis en la razón como herramienta universal introduce otro aspecto fundamental, la importancia del método. Si todos los seres humanos tienen razón, pero sus opiniones difieren, entonces debe existir un problema en la manera en que se utiliza esa razón. Aquí comienza a gestarse la idea central de Descartes. La razón, para ser efectiva, debe guiarse por un método preciso y riguroso que permita alcanzar la certeza. Sin un método adecuado, el pensamiento humano se dispersa, se pierde en las opiniones y en las ilusiones, y fracasa en su intento de descubrir la verdad. A partir de esta reflexión inicial, Descartes procede a compartir su propia experiencia personal con el conocimiento. Nos cuenta cómo, desde su juventud, había recibido una educación tradicional, similar a la que se impartía en los colegios y universidades de su tiempo. Estudió filosofía, teología, matemáticas, y todas las disciplinas que formaban parte del currículum escolástico. Sin embargo, al finalizar sus estudios, se dio cuenta de algo inquietante: no había encontrado ninguna certeza real. En sus palabras, las disciplinas que había estudiado no le ofrecían un conocimiento sólido ni indiscutible. La filosofía, por ejemplo, estaba llena de debates y opiniones contradictorias. Los grandes pensadores de la antigüedad no estaban de acuerdo entre sí, y por cada argumento que defendía una idea, siempre podía encontrarse otro que la negaba. En lugar de proporcionar respuestas claras, la filosofía parecía multiplicar las dudas y las preguntas. Esto llevó a Descartes a una conclusión inevitable. Si los filósofos más ilustres no habían logrado ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales, entonces era evidente que la filosofía tradicional estaba basada en fundamentos inseguros. De la misma manera, Descartes analiza otras disciplinas. La teología, aunque importante, se basa en la fe y no en la evidencia racional. Por lo tanto, no puede proporcionar certezas universales. Las ciencias, aunque útiles en algunos aspectos, todavía dependían de métodos confusos y no ofrecían verdades incuestionables. Incluso las matemáticas, que parecían más seguras que otras disciplinas, no eran utilizadas con la precisión necesaria para resolver problemas más complejos. A medida que Descartes reflexionaba sobre la falta de certeza en el conocimiento que había recibido, comprendió que necesitaba empezar de nuevo. No podía confiar en los sistemas tradicionales de pensamiento, porque estos estaban plagados de dudas y contradicciones. La única manera de alcanzar la verdad era construir un nuevo camino, uno que estuviera guiado exclusivamente por la razón y por un método riguroso. Esta idea de empezar desde cero, de reconstruir el conocimiento desde sus cimientos, es uno de los rasgos más característicos del proyecto cartesiano. Pero antes de avanzar en esta búsqueda, Descartes se toma un momento para reflexionar sobre su propia vida. Nos cuenta cómo, al abandonar sus estudios, decidió viajar y observar el mundo. En lugar de encerrarse en los libros, quiso aprender de la experiencia, de las diferentes costumbres y opiniones de las personas que encontraba en su camino. Aquí se percibe una crítica implícita al saber puramente teórico. El conocimiento verdadero no se obtiene solo en las aulas o en los textos antiguos, sino también en la observación directa del mundo y en la interacción con la diversidad de la vida humana. Sin embargo, esta experiencia también lo llevó a una nueva conclusión. Las costumbres, las leyes y las opiniones de las personas varían enormemente de un lugar a otro. Lo que en un país se considera justo, en otro puede ser visto como injusto. Lo que en una cultura se acepta como verdadero, en otra puede ser considerado falso. Esta constatación refuerza la idea de que la mayoría de las opiniones humanas están basadas en la tradición y en la costumbre, y no en principios racionales sólidos. El mundo, en su diversidad, le muestra a Descartes que la verdad no puede encontrarse en las opiniones de las personas ni en las tradiciones culturales. La verdad, si existe, debe ser universal y evidente por sí misma, independiente de las circunstancias particulares.
A partir de aquí, Descartes toma una decisión crucial. En lugar de continuar acumulando conocimientos inseguros, prefiere dedicarse a buscar un método que le permita distinguir lo verdadero de lo falso. Este método debe ser tan claro y preciso que no deje espacio para la duda. En lugar de aceptar las enseñanzas de la tradición, Descartes decide confiar únicamente en la razón y en la evidencia que puede derivarse de ella. Esta decisión refleja un espíritu profundamente moderno. Descartes no se conforma con las respuestas de la autoridad ni con las explicaciones heredadas del pasado. Su actitud es la de un espíritu crítico que se atreve a cuestionar todo lo que no pueda ser demostrado con claridad. Este es el inicio de la ruptura con la escolástica, que había dominado el pensamiento medieval, y el nacimiento de una nueva filosofía basada en la autonomía de la razón. Al mismo tiempo, Descartes introduce un principio fundamental. No hay que aceptar nada como verdadero sin haberlo examinado cuidadosamente. Este principio, que luego desarrollará en la segunda parte de su obra, es la base de su método. La razón, para ser efectiva, debe aprender a dudar de todo lo que no sea evidente. La duda no es un obstáculo para el conocimiento, sino el primer paso hacia la certeza. Solo cuando se ha puesto en cuestión todo lo que se creía verdadero, se puede empezar a construir un conocimiento firme y seguro. En este sentido, la primera parte del discurso del método actúa como una introducción al proyecto cartesiano. Descartes nos presenta su punto de partida, la necesidad de abandonar las viejas formas de pensar y de confiar en la razón como única guía en la búsqueda de la verdad. Pero, al mismo tiempo, nos muestra la humildad que caracteriza a su método. Descartes no pretende haber encontrado la verdad definitiva, sino que reconoce que su objetivo es buscar un camino que lo conduzca hacia ella. Esta humildad se percibe en la manera en que Descartes presenta sus ideas. Aclara que no quiere imponer su método a nadie, sino que simplemente comparte su experiencia personal y las reflexiones que lo han llevado a tomar este camino. No se considera superior a los demás, ni pretende que su método sea aceptado como una verdad absoluta. Al contrario, invita a cada individuo a usar su propia razón y a seguir el camino que le parezca más adecuado. En esta primera parte, Descartes también anticipa una idea que será clave en el desarrollo de su obra, la unidad del conocimiento. Aunque critica los sistemas tradicionales, no rechaza el valor de la ciencia y de las matemáticas. Al contrario, reconoce que estas disciplinas contienen elementos valiosos y que, si se aplican de manera correcta, pueden proporcionar verdades seguras. El problema no está en el conocimiento en sí mismo, sino en la falta de un método claro y riguroso que permita organizarlo y aplicarlo correctamente. De este modo, Descartes nos deja con una visión clara de su propósito: encontrar un método que garantice la certeza y que permita reconstruir el conocimiento desde sus fundamentos más sólidos. Esta búsqueda no es solo un ejercicio intelectual, sino un proyecto que aspira a transformar la manera en que entendemos el mundo y a proporcionar un conocimiento útil y verdadero. En resumen, la primera parte del discurso del método es el preámbulo de la obra y del pensamiento cartesiano. Descartes nos presenta la necesidad de un método que guíe la razón hacia la verdad, critica las limitaciones del conocimiento tradicional y nos invita a confiar en nuestra propia capacidad de razonar. Es el inicio de un camino que llevará a la filosofía y a la ciencia hacia una nueva era, donde la razón humana se convierte en la herramienta principal para descubrir y comprender el mundo.